Buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en un café para crecer y hoy vamos a hablar de productividad, de un tema muy puntual de la productividad que es la eficiencia. Y vamos a ir por esta palabra tan interesante. Es una cualidad que deben tener las cosas para que nosotros seamos realmente productivos. Entonces, primeramente, este espacio de un café para crecer es un espacio en donde un café para crecer es un espacio en donde hablamos de el liderazgo desde el ser humano, desde cómo somos nosotros, desde cómo nos comportamos, desde cómo nosotros estamos todo el tiempo reaccionando frente a las diferentes cosas que nos suceden. Y hoy vamos a hablar de productividad. Exactamente, eficiencia, esta palabra maravillosa. Hemos venido hablando de ser productivo. Después hablamos de tener visión, mientras que yo estaba en mis deliciosas vacaciones por allá en un frito, llegando a Queremal, estuvimos viendo tener visión, cómo el enfocarnos es importante. Y la última charla que hicimos hace 8 días, hablamos de el tiempo, ese valor fundamental, ese recurso valioso que nosotros tenemos en nuestra mano, que es un tesoro. Y hoy vamos a hablar de la eficiencia. Vamos a recoger estos 3 conceptos de ser productivo, de tener visión y del tiempo con este valor fundamental. Entonces, al hablar nosotros de la eficiencia, necesitamos hablar de una frase súper importante y es este apartado que viene en el libro La mente organizada de Daniel Levitin, que dice: han aprendido a maximizar su creatividad y eficiencia mediante la organización de sus vidas. Ahí hagamos como un subrayadito, la organización de sus vidas para que pasen menos tiempo en lo mundano y más tiempo en las cosas inspiradoras, reconfortantes y gratificantes de la vida. Eso lo dice Daniel Levitin. ¿Quién es este señor? Este señor es un escritor, psicólogo, neurocientífico, que se ha dedicado a estudiar cómo nosotros los seres humanos nos comportamos y cómo reaccionamos frente a diferentes cosas que suceden en nuestra vida y cómo realmente nuestra mente va almacenando información y se va organizando. Entonces, cuando nosotros hablamos de maximizar la eficiencia, esa frase lo que a mí me lleva es como a sentirme no estar quieta, a necesitar moverme, a necesitar hacer algo más, a no quedarme con lo que tengo, sino maximizar es como hacerlo más grande. Entonces él dice: maximiza la eficiencia. Si ya la eficiencia es hacer algo bien hecho, algo con los menos recursos posibles, maximizarla me llama mucho la atención. Y adicional a eso, le suma otro punto importante, que es la organización. Y esto es un campanazo para nosotros, porque eficiencia está conectada con organización. ¿Cómo puedo ser eficiente en el desorden? La eficiencia va conectada a la organización. Aquí les quiero contar un poquito cuáles son esas cosas que han marcado en mi vida el carácter, esa forma organizada, esa forma estructurada, que me permite hoy en día trabajar como consultor y hacer muchas cosas, dentro de ellas precisamente ajustar, acomodar, poner a las personas a pensar en qué es lo que están haciendo en su día a día. Resulta que cuando yo tenía 7, 8 años, en mi casa, el esquema fundamental cuando estábamos en el día a día del colegio, a las 8 de la noche, todo el mundo estaba durmiendo. Y si había visita y uno estaba por ahí dando vuelticas, el papá lo miraba a uno y uno automáticamente pasaba derecho. Mi hermana y yo caminábamos derechito para la habitación. Eso me marcaba unos tiempos, unas pautas, y eso es parte de la organización. Además, en la habitación donde nosotros estábamos, en los peceros de la cama había una sillita en donde mi mamá, ahí tenía que estar el uniforme completo, planchadito, las medidas limpias, todo organizadito, y al lado tenía que estar la maleta con todos los cuadernos adentro. Eso es estructura mental.
Entonces, fíjese cómo de importante es eso para cuando al día siguiente yo me levanto, yo no pierdo tiempo haciendo, buscando dónde está una media, dónde está un zapato, hay que planchar la camisa, entonces corra, hacer todas las cosas en la mañana. Entonces, esas cosas tan sencillas, esas actividades tan normales, diría uno, de su día a día, cómo van creciendo dentro de tu carácter y dentro de tu formación para que como ser humano tengas una organización mental. Entonces, otra cosa que había que hacer era que uno no se pueda ir con la cama extendida. Entonces, son aspectos de nuestra vida, son cosas que recuerdo mucho, son recuerdos que tengo muy claros en mi mente, porque justamente son ellos los que más adelante han ido haciendo que cuando ya yo comencé a trabajar, cuando ya comencé a ser productiva a nivel laboral, tenía una costumbre de los domingos en la noche sentarme a revisar qué iba a pasar al día siguiente. Entonces yo no llegaba el lunes temprano a la oficina a ver, bueno, ¿qué hay para hacer hoy? Sino la organización de mi cabeza ya venía todo como ajustadito, los correos de pronto enviados, el informe para las personas comerciales. Trabajé como comercial mucho tiempo, como jefe de equipos comerciales, entonces ya traía un mapa mental de lo que tenía que hacer. Y eso me permitía optimizar mis tiempos. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de ese tema de optimizar los tiempos, de saber qué es lo que voy a hacer en cada momento, de planear mis tiempos, en qué los voy a gastar? Entonces, esto está muy conectado a la eficiencia, a este valor del que estamos hablando hoy. Entonces, todos esos recuerdos, todas esas cosas que nos pasan a nosotros cuando somos pequeños, es lo que nos va marcando cada día nuestro carácter. Cuando nosotros hablamos de orden, el orden nos hace no solamente eficientes, nos hace eficaces. Y aquí viene otra palabra que quiero introducir hoy y es efectivos. Nosotros somos efectivos. Entonces, estamos hablando de 3 palabras: eficiencia, eficacia y efectividad, ser efectivos. Entonces, la eficiencia está definida como hacer las cosas bien. Como les decía, hacer lo máximo posible, tener el resultado con el mínimo recurso posible. Entonces, esa relación de las dos cosas, entre lo que yo puedo lograr y lo mínimo que yo pueda gastar en tiempo, en personal, en recursos, esa es la eficiencia. La eficacia, por otro lado, es hacer las cosas bien, hacer lo correcto, hacer lo que me están pidiendo, en los tiempos que me están pidiendo. Y cuando yo las uno a las dos, viene esta palabra maravillosa que es la efectividad, ser efectivo. Entonces, la eficiencia, que es hacer las cosas correctas, y la eficacia y la eficiencia, que es hacer las cosas bien hechas, se unen en esta palabra dando un equilibrio entre hacer lo correcto y hacerlo bien, y se llama efectividad. Entonces, la base fundamental que nosotros tenemos para poder ser efectivos viene de hacer las cosas, hacerlas bien y unir las dos. Entonces, cuando nosotros ya comenzamos a hablar de estos aspectos, me encontré un dato curioso revisando en el material que estaba trabajando para hoy, y es que Colombia el mes pasado tuvo una semana que se llamaba la Semana de la Efectividad. Esto en el marco de los premios EFI Awards, que son premios en publicidad. ¿Cómo impacta la publicidad en todas las personas que tienen a su alrededor? Entonces, la eficiencia y la eficacia unidas en el proceso, lo que logran es ese impacto que tenemos alrededor. Y me llamó la atención este tema de los premios EFI, porque justamente está conectado a lo que a lo que sale de nosotros, a lo que nosotros somos como seres humanos, como líderes. Nosotros somos influenciadores por naturaleza, como se les ha dicho desde el principio, y esa influencia tiene que ver con cómo nosotros nos comportemos y cómo abordemos las situaciones. Entonces, si yo soy eficiente y si yo soy eficaz,
es decir, las uno, las dos, y soy efectivo, realmente la gente que tengo a mi alrededor va a tener un impacto. Una campaña publicitaria genera impacto porque hay una gran difusión, pero esa campaña tiene una característica y es justamente ser efectiva. Entonces, me llamó mucho la atención justamente qué es lo que premia esa campaña. El impacto, el alcance, la cantidad de gente a la que pueda llegar, y cómo es el comportamiento de la gente frente a esa campaña, gustó, no gustó, fue como lo hacemos en redes sociales, fue retuiteada, fue compartida, guardaron el archivo, todos esos indicadores que permiten saber cuál fue el impacto de la campaña. De la misma forma, en nuestra vida, cuando nosotros hacemos ciertas actividades, ¿cuál es el impacto de esas actividades? ¿Cuál es el impacto de esos compromisos que nosotros hacemos, de esos planes que llevamos a cabo, de en qué ocupamos nuestro tiempo con las personas que tenemos alrededor? ¿Cómo las están impactando? Ahí hay una medida de efectividad, hay una medida de eficiencia y una medida de eficacia. Entonces, parte importante que nosotros debemos ser conscientes en la eficiencia, en la efectividad, es cómo nosotros impactamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso nos permite, la única forma de nosotros percibirlo es estar muy atentos de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que está pasando, de las reacciones que están teniendo, sin que estas reacciones vayan a comenzar a decir, bueno, entonces mejor no lo hago porque ahí hay dos cosas importantes. Veníamos hablando de visión. La visión nos da un enfoque hacia dónde queremos ir. Y si yo sé para dónde voy, es posible que en el camino comience a encontrar personas que quizás me digan, no, no vas a poder. No, 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 definitivamente no. O sea, no puedes. Y comenzamos a generar esa contraparte contra nosotros mismos, que es esos argumentos que nos permiten crear una historia de pronto no tan positiva y nos comienza a hacer, ay, ¿será que no estoy dando el resultado correcto? ¿Será que no estoy haciendo las cosas bien? ¿O que no lo estoy haciendo con el mínimo recurso posible? ¿O no estoy haciendo lo que realmente yo deseo? Entonces, en la efectividad, en la eficiencia, en ambas hay que tener muy claro hacia dónde nosotros vamos para saber qué es lo que estamos midiendo. Porque la efectividad la vas a medir con el impacto que va a tener lo que estás haciendo. Entonces, si yo estoy clara en que lo que estoy haciendo en este momento es generar una comunidad en la cual podamos hablar, en la cual podamos traer aquí temas de liderazgo, de productividad, de tiempo, de mercadeo y ventas, de todas las cosas que tienen que ver con el ser humano y cómo es su relación con su entorno. Entonces, mi efectividad se va a medir justamente en el impacto que yo tenga y en cuántas personas estoy logrando, en cuántas personas está llegando mi mensaje. Si yo estoy hablando de otro tipo de negocios como Coca-Cola, ¿cuál es la efectividad de Coca-Cola? Que en tu mesa haya una Coca-Cola, que en cada mesa de un hogar haya una Coca-Cola. Esa es la efectividad de ese producto. La efectividad de un servicio, por lo menos de un servicio de salud, de una clínica, de un hospital, va a ir ligado a lo que hace, a cuál es su objetivo. Entonces, para nosotros poder medir esa efectividad, necesitamos saber, primero, chulito, hice las cosas. Ahí soy eficiente, soy eficaz. Las hice bien con el mínimo recurso posible. Ahí soy eficiente. Y las junto las dos para lograr tener efectividad. O sea, hice lo que me pidieron y lo hice con el mínimo recurso posible. Entonces, Stephen Covey tiene un libro que me encanta, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y hoy vamos a hablar un poquito de esos hábitos que están contenidos en este libro. Y quiero antes darles una frase. Peter Drucker, ustedes saben que me encanta este autor, sobre todo para temas que tienen que ver con productividad, con planeación. Y esta frase que dice Peter Drucker a mí me marca mucho y dice, la inteligencia y la imaginación
La inteligencia, la imaginación y el conocimiento son recursos esenciales, pero únicamente la efectividad los convierte en resultados. Yo puedo ser muy inteligente, puedo tener una imaginación desbordante y estar guardadito en un cuarto con la imaginación solamente para mí. Puedo tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento yo no lo llevo a la práctica, no hago el siguiente paso, que es ponerlo al servicio de otros, no estoy siendo efectivo. Definitivamente la efectividad no está conmigo, no tengo resultados. Entonces, es bien importante cómo se juntan, cómo unen estos conceptos. Somos inteligentes, tenemos buena imaginación, tenemos conocimiento, y esto unido a la acción, a llevarnos lo que hablábamos cuando teníamos visión, que es esa actitud de poder todo lo que nosotros tenemos, entregarlo a los trabajos que ejecutamos, a las personas con las que estamos, darnos a nosotros mismos. Eso es lo que va a producir realmente resultados, efectividad de los resultados. Entonces, por eso precisamente me gusta mucho este libro de Stephen Covey. Y él nos dice en un apartado de ese libro, la ventaja competitiva que perdura es la que nace de una cultura organizacional de alta confianza centrada en los principios. Y ojo con esta palabra. La única ventaja competitiva que perdura es la que nace de una cultura organizacional de alta confianza centrada en principios. Y desde ahí partimos, desde esa palabra principios partimos. ¿Cuáles son esos principios fundamentales que nos llevan a ser altamente efectivos? ¿Qué es eso que tiene que marcar mi vida, mi forma de ser, mi carácter para poder ser una persona altamente efectiva? Entonces, vamos a hacer un rápido paso por este libro de Covey que realmente me encanta. Y vamos a mirar uno por uno estos principios de los que él habla, en los cuales vamos a desarrollar hábitos. Resulta que nosotros somos seres humanos y nuestro comportamiento diario, en la medida en que nosotros lo repetamos, eso genera hábitos. Entonces, entender que hay ciertos hábitos, los principios llevados a hábitos, a ejecutarlos día a día, me permiten tener un crecimiento y me permiten ser altamente efectivo. Entonces, el primer hábito del que él nos habla es la proactividad. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a una responsabilidad y nos da libertad. Entonces, la proactividad, este punto es poder hacer las cosas, estar dispuestos a hacer las cosas. Tener esa forma de yo moverme hacia adelante, no esperar a que me digan qué pasa, sino yo hacer que las cosas pasen. Eso lo veíamos en el primer video de productividad, que hoy los estoy subiendo ya todos a YouTube y los van a encontrar ya en la plataforma. Hacer que las cosas pasen, eso es ser proactivo. Justamente el poder movernos, el poder generar acción, generar movimiento, eso es en donde hacemos que las cosas pasen. Y para ser efectivos, para lograr una eficiencia, el chulito y la efectividad, es necesario que nosotros nos movamos hacia adelante y hagamos que las cosas pasen. El segundo hábito que debemos desarrollar si queremos ser eficientes, efectivos, es el hábito de la visión. Empiece con un fin en mente. Así le llama Covey a este segundo hábito. La visión, empezar con un fin en mente. Cuando nosotros sabemos para dónde vamos, definitivamente nos vamos a poder enfocar, vamos a poder saber que lo que estoy haciendo sí está dando el resultado para poder llevarme a esa visión que yo quiero, o lo que estoy haciendo más bien me está desviando de la visión. Y eso lo veíamos en nuestra segunda charla. Este hábito va ligado al liderazgo mío como persona.
cómo yo tengo dominio propio de mis emociones, de mis acciones, de cómo me muevo hacia adelante, qué es lo que yo decido hacer, si estoy yo decidiendo hacer las cosas o resulta que alguien más está decidiendo lo que yo debo hacer, y entonces no tengo liderazgo personal. Entonces, el sentido de vida es muy importante, el tener nosotros esa claridad del propósito. Yo les decía que entre el punto en el que estoy hoy, mis pies paraditos, y allá más adelante, kilómetros adelante, la visión a donde yo quiero llegar, ahí entre ese espacio hay lo que se llama propósito de vida. El por qué estoy yo aquí. Entonces, para lograr ser eficiente, para lograr ser efectivo, necesitamos saber claramente para dónde vamos. Eso es fundamental. El tercer principio del que él habla de priorizar. Y esto sí que es importante. Primero lo primero. Porque muchas veces nos quedamos en las cosas urgentes y apagando incendio y se nos olvida qué son las cosas importantes. La administración de nosotros como seres humanos, no solamente el que hagamos las cosas, sino el que prioricemos. Vamos a trabajar primero en esto, después en esto. Importante, los tiempos repartidos. Hay tiempo para la familia, hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para nosotros mismos, hay tiempo para la pareja, hay tiempo para los papás. Esa repartición de lo que veíamos la vez pasada en ese equilibrio de los tiempos es lo que me permite a mí tener una clara priorización de mis cosas, mis importantes versus mis urgentes. Un urgente es cuando un importante no se hizo a tiempo. Así es, eso es un urgente, porque ya se nos fue de tiempo. Entonces, poder administrarnos nosotros como seres humanos, no solo liderarnos, sino también administrarnos, ese es el punto de priorizar. Y eso nos permite tener un hábito y nos lleva a ser productivos. ¿Cómo genero este hábito de administrarme como persona? Planeación. La priorización solo se logra cuando yo comienzo a planear, cuando yo logro establecer cuáles son todas las actividades que tengo que hacer y tengo el panorama claro de lo que debo hacer y comienzo a definir cuáles van primero, cuáles van después, cuáles puedo delegar, cuáles definitivamente no tiene sentido hacer porque me están sacando de mi enfoque, porque tengo una visión clara. Entonces, todo eso se va sumando. ¿Eso que permite? Que yo sea eficiente, que yo haga las cosas con el mínimo recurso posible, optimizar mis tiempos. Y cuando logro el objetivo, cuando logro hacer las cosas, entonces, chulito. Y ahí logro la efectividad. Entonces, esos son principios que tienen que estar bien fundamentados en nuestra vida para poder ir hacia adelante y cumplir los objetivos que queremos. Todos estos que nos planteamos allá cuando hablábamos de la visión. Voy a compartirles el cuarto principio y el cuarto hábito que debemos desarrollar, que para mí es uno de los más importantes. Este hábito de pensar en ganar, como ese equilibrio que nosotros debemos tener. Gracias. Me acaban de traer un cafecito delicioso aquí en el colectivo. Entonces, pensar en ganar es súper importante, ese equilibrio entre las dos cosas, esa equidad. No estamos hablando de igualdad, estamos hablando de equidad, del bien común, de que tanto yo como la persona que tengo enfrente, como las personas que están a mi alrededor, que están siendo influenciadas por lo que yo hago, todos tengamos una satisfacción. Eso es ser efectivo. Cuando solamente gano yo, cuando solamente logro yo el objetivo y chulito para mí y todo bien, ahí no estoy siendo realmente efectivo, porque no estoy teniendo en cuenta mi entorno. Acuérdense que una visión y lo que nosotros queremos hacer, si no genera un impacto positivo a las personas que tenemos alrededor, definitivamente tenemos que replantear. Porque nosotros somos seres humanos que trabajamos en comunidad, que estamos siempre en contexto con otras personas, que somos influenciadores y tenemos que ser conscientes de nuestra influencia en las personas que tenemos alrededor. Entonces, este principio
de la equidad. Este hábito de pensar en el ganar, ganar, en tanto que yo gane como que tú ganes, es un aspecto que debemos tener muy en cuenta cuando nosotros queremos ser efectivos, porque muchas veces pasa que las personas piensan que son efectivas, pero van por el mundo y van como arrasando, como yo voy logrando las cosas, pero no importa el reguero que deja alrededor. Y voy dejando personas alrededor, voy dejando relaciones alrededor, voy dejando cosas que son realmente importantes para mí, se van quedando en el camino. Entonces, es importante tener presente esta equidad de la que habla este hábito fundamental. Vamos con el quinto hábito y es procure primero comprender y después ser comprendido. Esta frase es la base de la comunicación. Primero comprender y después ser comprendido. Esto nos lleva a una relación de respeto y sana convivencia. Cuando nosotros hablamos de comunicación, cuando nosotros hablamos de cómo interactuamos con las personas, lo más importante de la comunicación es escuchar, porque los seres humanos tenemos un problema y es que nosotros escuchamos para responder. No escuchamos para entender a la otra persona, escuchamos para responder, porque tenemos como un pensamiento que siempre debemos estar como a la defensiva, a ver qué me va a decir esta persona. Entonces, ahí es donde dejamos de escuchar de una manera comprometida. Hay varios tipos de escucha, esto lo vemos en las capacitaciones de comunicación asertiva. Y cuando nosotros hablamos de una escucha en donde te estoy prestando atención, pero yo me estoy aquí imaginando el final de la novela, entonces, ¿qué estoy haciendo en ese proceso? Estoy teniendo una escucha que se llama recreativo. Sencillamente lo que tú me estás diciendo, yo no le estoy prestando total atención porque yo me estoy creando mi propia historia. Y en ese momento me pierdo y puedo perder detalles tan importantes que es complejo después recuperarlos. Entonces, ay, es que eso no te lo escuché. No, yo no te entendí eso. Definitivamente, eso que tú no me dijiste eso, pero yo sí te lo dije. De pronto, ¿qué pasó? No escuchamos. Y no escuchamos de una manera comprometida. Esa escucha comprometida pasa porque tengo que decirle aquí a la mente, que es la loca de la casa, decirle, mente, silencia y permíteme escuchar. Necesito comprometerme, mirar a la persona a los ojos, saber qué es lo que me está diciendo, darle el tiempo necesario para escuchar. Entonces, eso nos hace unas personas que podemos recibir la información. De esa forma podemos generar una mejor respuesta y lograr que la persona que esté enfrente a nosotros se sienta satisfecha. Y ahí somos efectivos, porque tenemos una comunicación efectiva, una comunicación que da resultados y que da el resultado que la persona espera. Eso que ella quiere que nosotros hagamos, de cómo lo podamos interpretar. Entonces, el hábito de saber escuchar es un hábito que tenemos que desarrollar, que tenemos que ir día con día, porque nos cuesta trabajo. En el afán del día, nosotros vivimos todo el tiempo, o sea, no, como que háblame rápido, o sea, me vas a contar toda la historia, dime el final, pero es que necesitamos escuchar toda la historia. El hábito de escuchar a la gente, de sentarnos, de tomarnos un café y escuchar a la persona que tengo enfrente, es un hábito que nos ayuda también a generar unos procesos de respeto y convivencia, como lo dice acá. ¿Por qué respeto? Porque uno de los aspectos que valora una persona es sentirse escuchada y el paso 2, entendida. Entender a la gente es algo que está intrínseco, está metidito en el poder escucharnos y en el poder comunicarnos bien. Para yo poder hablarte, yo necesito saber cómo hablarte. No todas las personas funcionan a los mismos niveles de voz, por lo menos, de volumen de la voz. Hay personas a las que hay que hablarles más despacio, hay personas a las que hay que hablarles más rápido.
hay personas en donde debes ser más visual en tu comunicación porque no entienden solamente de manera auditiva. Entonces, cuando yo hablo de efectividad en la comunicación, yo hablo de escuchar a la persona y no solo escuchar lo que me dice, sino también toda su parte comportamental, cómo tiene sus hombros, cómo están sus piernas, si está titilando una mano es porque está como de pronto nervioso. Estas cosas que pasan con las personas que tengo enfrente, es todo lo que está transmitiendo su cuerpo, es otra forma de comunicarnos. Parte fundamental de entenderlos es saber de pronto ponernos en los zapatos, que no es tan fácil, ponernos en los zapatos de la otra persona y qué está haciendo que esa persona reaccione de esa forma. A veces decimos, bueno, hay una persona que de pronto está molesta y vino gritando y vino vociferando y yo me emociono y mi emoción de ira sale adelante y yo grito también y hay ¿qué resultado se obtiene? Dos personas gritando que no nos entendemos. Entonces, cuando yo logro ponerme en los zapatos de la otra persona, solamente pensar que le pudo haber sucedido algo y tener esa capacidad de ese carácter noble de poder ponerme en esos zapatos y, bueno, si te está sucediendo algo, o sea, ¿qué pasaría conmigo si yo estoy en esa situación? ¿Cómo reaccionaría yo si estoy en esa situación? Y entender a la persona lo que me está diciendo y lo que me está queriendo transmitir y lo que no me dice. Ahí es uno de los focos más importantes de la comunicación. Muchas veces solamente escuchamos lo que la persona nos dice, pero no estamos viendo lo que la persona nos transmite. Y necesitamos ver, porque ahí es donde está el mensaje, quizás el más importante, más que lo que dice, es la expresión de sus ojos, cómo su cara refleja muchas expresiones, microexpresiones que me van a permitir saber si está diciendo lo cierto o si sencillamente está ocultando un sentimiento de ira, de rabia, de tristeza y no me lo está demostrando. Eso lo hablábamos en las charlas que vimos de emociones. Entonces, este quinto hábito es bien importante. Sexto hábito y principio fundamental, la sinergia, la independencia, el valorar la diversidad. Es tan importante escuchar a la otra persona para saber esa persona qué me puede aportar a mí. ¿Qué es la sinergia? Es cómo vamos sumando todos esfuerzos para lograr un objetivo. Y eso hace un proceso efectivo. Eso realmente hace un proceso que se junten las dos cosas, que las hagamos y las hagamos bien. Cuando yo permito que los otros integrantes que están alrededor aporten a mi proceso. Eso es sinergia, escuchar cosas innovadoras, cosas nuevas que definitivamente podamos hacer, poner en práctica lo que las otras personas me están diciendo, escucharles cuál es su aporte, cómo ellos se imaginan hacer las cosas y quizás de ahí podamos lograr mejores resultados que lo que nosotros tenemos en nuestra mente. De ahí tan importante el contexto del principio anterior, que es escuchar, comprender para ser comprendido. Entonces, si yo salgo del principio de escuchar y entro a este principio que es esta sinergia que yo tengo que hacer con las otras personas, abrirme a la posibilidad de que me den sus aportes. Esto es tan importante porque cuando varias personas piensan y tenemos una visión clara hacia dónde vamos, cada uno va a ver su forma de pensar, su forma de avanzar. Y puede que estas formas de avanzar nutran nuestro plan. Pueden, totalmente segura que así es. Cuando estas personas aportan, cuando dicen las cosas, ¿cómo se lo imaginarían? Con total libertad. Sin, ay, no, es que no le puedo decir porque es que ella no se le puede decir nada. Eso pasa a veces y nos pasa y nos hace totalmente ineficientes. Cuando nosotros
somos personas que no permitimos el proceso de que otros nos retroalimenten, no escuchamos lo que las otras personas quieren hacer, ese aporte de las otras personas, nos volvemos realmente ineficientes porque muchas veces vamos en contra de la corriente, solamente por no escuchar. Entonces, este punto de tener sinergia, de escuchar a las otras personas, de escuchar sus innovaciones, aportan, nutren lo que nosotros queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Eso parte fundamental de ser eficiente. Y veamos el último principio que nos trae Covey en su libro, y es afile la sierra. Y este es un punto en donde nos enfrentamos a nosotros mismos. El renovarnos físicamente, mentalmente, emocional y espiritualmente para lograr un equilibrio. La semana pasada, antepasada, cuando vimos la charla, yo estaba de vacaciones, me tomé 4 días, porque necesitaba renovarme físicamente, mi cuerpo necesitaba descansar, mi mente necesitaba desconectarse un poco de lo que estaba yo trabajando en el día a día con mis clientes. Emocionalmente quería disfrutarme unos días con mi mamá, consentirla, paladearla. Y espiritualmente quería conectarme con el Señor, conmigo, tener estos espacios de oración separadita, lejos, en donde pudiera yo tener ese momento de intimidad. Y esto es algo que tenemos que hacer continuamente, porque vamos llenándonos y llenándonos de muchas cosas y de cansancio, y día con día seguimos cargando esa mochila de las cosas que nos suceden y va pesando y cada vez nos lleva más hacia atrás y no nos permite avanzar de una forma real, de una forma correcta. Afilar la sierra tiene que ver con esa renovación que nosotros hacemos físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mental. Ese punto, ese alto en el camino, como les hablaba hace 15 días, en medio de la naturaleza deliciosa que estaba en ese frío, lograr tomarnos esos tiempos pasa por planearnos, pasa por organizar nuestro tiempo, pasa por tener una visión clara y entender que necesitamos también tener esos momentos de descanso para coger fuerzas nuevamente e ir a trabajar. El Señor hizo su obra, creó el mundo en 6 días y el 7º día descansó. Si Dios trabajó 6 días fuertemente, fue productivo, hizo este mundo y descansó un día, ¿por qué nosotros no nos damos ese permiso muchas veces? Y eso nos resta efectividad, muchísima efectividad, porque cuando trabajamos cansados, cuando trabajamos exhaustos, agotados, desanimados, desmotivados, los resultados no son los que deberían ser. Punto importante, tómate el alto. Ya tienes planeada unas vacaciones, no le digo que se vaya un mes, aunque si se puede ir un mes, qué delicia. Váyase una semana, váyase un fin de semana, tómese ese día en la semana de descanso, tome esos tiempos de dormir de una forma correcta, de descansar, desconectar. Es ese último pensamiento que nosotros tenemos en la noche antes de acostarnos, ¿nos está permitiendo renovar nuestra energía o nos está cargando de lo que no he hecho? De esas cosas que no he hecho y empieza la culpa. Y entonces soñamos con resolver el problema. No descansamos. No hay descanso en ese sueño. Para los que dormimos poco, cuando nos acostamos con el pensamiento, bueno, ¿y qué es todas las cosas que tengo que hacer? Pero es que no logré hacer esto y no logré hacer aquello y no logré. Entonces nos acostamos a dormir con una carga negativa. Que tu último pensamiento en la noche sea un agradecimiento. Gracias porque tuve un día de vida, gracias porque tuve un día productivo, gracias porque realmente estoy conectándome conmigo, estoy logrando mi visión, estoy avanzando, o gracias porque hoy tuve todos los problemas, hoy
se me pinchó el carro, llovió, llegué tarde, me regañaron. Gracias, porque todo eso es para bien. Por alguna razón está sucediendo. Es afilar la sierra, es el renovarnos nosotros. No necesitamos irnos al otro lado del mundo para renovarnos, o así 4 días allá al clima frío, como lo hice yo hace 15 días. Renovarnos también pasa por tener un buen descanso, una buena noche de alivio, un buen dormir. Mi abuelita decía, con 15 minutos que usted duerma mediodía, recupera. Sencillamente se apaga 15 minutos, una siesta profunda de 15 minutos y vuelve otra vez con toda la energía. Y a veces lo pruebo y me funciona. Entonces, este renovar nuestra mente, de renovar nuestra parte espiritual es tan importante, el tener ese momento de intimidad con nosotros, con el Señor, en donde podamos agradecer y también podamos pedir las cosas que necesitamos. Y escuchar como esa orientación, escuchar realmente a nuestro yo interior hablándonos a nosotros. Necesitamos permitir cuestionarnos si estamos haciendo las cosas bien o no. Y eso sucede en este momento, cuando yo hago el alto y yo reinicio y yo me renuevo. Es como cuando uno va al gimnasio y botó toda la energía ya y uno se da un baño y queda, ay, como nuevo. Y puede tener un buen descanso. El ejercicio es una buena actividad al final del día, una lectura productiva, una lectura que sea realmente que te nutra, es un buen ejercicio al final del día. Para que cuando nos vayamos a dormir, nuestro pensamiento no pretenda solucionar todo lo que nos soluciona en el día. Cuando les contaba que los domingos en la noche yo me sentaba y organizaba el día, eso me generaba a mí una tranquilidad, porque si por alguna razón Giovanna no se despertó, Giovanna amaneció enferma y le tocó irse para una clínica, o Giovanna sencillamente el Señor decidió, esta ya es de las mías, me la llevo, y las cosas del día siguiente estaban organizadas. Eso para mí particularmente me daba tranquilidad. Entonces, normalmente lo hago los domingos en la noche, tipo 8 y largas de la noche, me siento, hago la agenda, yo todavía hago cuaderno, todos los días las horas, acomodo los tiempos, así como les contaba en la charla pasada. Voy a hacer esto, vamos a hacer esto, con la tranquilidad que estoy planeando mi semana. Y dejando ahí, ocupándome de las cosas, tengo que hacer esto, y hacía yo mi listado de cosas. Y después de que terminaba eso, ya sentarme en un espacio de tranquilidad, tomarme un café, leer una porción de la Biblia, sentarme a orar y tener esa paz de dormir, descansar, para arrancar una semana en lunes con efectividad, para ser realmente productivo, para poder enfocarme hacia mi visión y que todos mis tiempos estén siendo dedicados al enfoque en la visión, así como mis tiempos, como lo hablábamos la vez pasada con Janet, también mi visión como hija, mi visión como hermana, dedicarle los tiempos a parar y llamar a mi hermana y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo están los niños? Eso también es parte de los tiempos que nosotros debemos tener. Un tiempo de sentarnos a ver una serie, un tiempo de ir al cine. No solo los tiempos productivos nos ayudan a ser efectivos. Acuérdense que la productividad también va en la visión que tenemos. Y si nosotros como seres humanos, parte de mi visión, en mi familia, es todo mi entorno social, ahí también estoy realizando actividades y no es que esté perdiendo el tiempo, estoy siendo productivo. Estoy buscando realmente mi efectividad, logrando esos momentos que me recargan de energía. El salir con amigas, el irse a tomar un vino, salir con amigas, conversar, esto nos recarga de energía y es importante y es vital tenerlos. Entonces vamos a hacer un resumen de estos 7 hábitos que tenemos aquí. El primero, proactividad. Vamos adelante. Hagamos que las cosas sucedan. Las personas que hacemos que las cosas sucedan, vamos un punto adelante.
2, empiece con un fin en mente, tenga visión clara hacia dónde quiere ir. Si tenemos la visión clara, vamos a llegar, cada cosa que hagamos, vamos a saber si sí nos está dando resultados, si sí está aportando a dónde vamos o no. Tercera, establezca primero lo primero, priorice, priorizar. Cuando yo priorizo, me enfoco en mi resultado. Pensar en ganar, ganar, la equidad, el equilibrio, la generosidad, darme a la gente, no solamente esperar que todos me den y ser yo el que logra los objetivos. Un líder real es aquel que logra que todos los que están a su alrededor logren sus objetivos. Procure primero comprender y después ser comprendido. Esta parte de la escucha, esta parte de entender, de ponerme en el lugar de las otras personas, no solamente escucharlo, sino ese segundo paso, que es entender qué es lo que le está sucediendo, en qué momento está de su vida. Y el último y más importante, afile la sierra. Sin este último, los otros nos comienzan a generar carga, nos comienzan a generar desgaste, porque me voy llenando de cosas. Entonces, esta es los pasos que nosotros, los hábitos que debemos desarrollar para ser efectivos, para ser tanto eficientes como eficaces. Esa combinación, que es el tema de que estábamos hablando el día de hoy. Y los invito para dentro de 8 días vamos a tener un tema de planeación. Vamos a hablar del plan, vamos a hablar de cómo desarrollamos ese plan. Ya sabemos que tenemos una visión, ya hablamos del control, manejo de los tiempos, de la gestión de los mismos, y hoy hablamos de cómo ser eficientes, efectivos, eficaces. Esta combinación, ese equilibrio que nos da la efectividad entre la eficiencia y la eficacia. El próximo miércoles vamos a hablar de la planeación, cómo ponemos todo eso en un papel, cómo llevamos todo eso a la realidad, cómo logramos que ese día de 24 horas nos sea realmente efectivo y estemos enfocados en nuestra visión. Entonces, los espero dentro de 8 días. En las redes sociales van a encontrar la invitación, también los que tengo por WhatsApp, y adicional a eso, les recomiendo pasar por el canal de YouTube